Hay un mundo invisible que late justo al otro lado de lo que nuestros ojos pueden percibir. Una dimensión que no respeta paredes, fronteras físicas ni la negación de los escépticos. Vivimos en una era hiperracionalista que ha decidido relegar lo sobrenatural al rincón de la mitología, las películas de terror o las fábulas infantiles. Sin embargo, el famoso escritor y teólogo C.S. Lewis lo advirtió con una precisión escalofriante: hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer respecto a los demonios. Uno es no creer en su existencia, el otro es creer y sentir un interés excesivo y malsano por ellos. Ellos mismos se alegran por igual de ambos errores y acogen con la misma alegría al materialista que al mago. Hoy vamos a rasgar ese velo. Como estudiosos de las Sagradas Escrituras, no nos basaremos en supersticiones, leyendas urbanas ni tradiciones populares, sino en la exégesis profunda y la sabiduría inagotable de la palabra de Dios. Vamos a explorar la anatomía de la rebelión cósmica más grande de la historia. Vamos a descubrir de dónde provienen verdaderamente estas entidades, cómo operan y por qué la ignorancia sobre este tema es, de hecho, el arma más letal que el reino de las tinieblas posee contra la humanidad. Para entender el origen de la oscuridad, primero debemos contemplar la luz original. La Biblia establece claramente que Dios es el creador de todo lo que existe, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. El apóstol Pablo, en su magistral carta a los Colosenses 1:16, nos da el marco fundacional, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Antes de que se formara el polvo de la tierra, antes de que el universo material fuera siquiera un pensamiento expresado en el tiempo y el espacio, Dios creó a los seres angelicales. El libro de Job 38:7 nos dice que cuando Dios echaba los cimientos de la tierra, alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Estos, hijos de Dios, del hebreo Bene Yah Elohim, son las huestes angelicales. Fueron creados perfectos, dotados de intelecto, voluntad, un inmenso poder y un propósito santo: ministrar en la presencia del Creador y ejecutar su voluntad soberana. No existía el mal. No existían los demonios. El universo espiritual era una sinfonía de santidad. Entonces, ¿cómo entró el veneno en un sistema perfecto? La respuesta se encuentra en el trágico y misterioso libre albedrío, y en la figura de un ser de esplendor inigualable. Para entender el origen de los demonios, debemos entender a su líder. Los profetas Ezequiel e Isaías nos proporcionan una mirada forense al corazón del primer rebelde. Ezequiel 28, aunque dirigido históricamente al rey de Tiro, trasciende lo humano y describe a una entidad espiritual que estaba detrás de ese trono terrenal: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. No estamos hablando de un monstruo con cuernos y cola de flecha. Estamos hablando del cenit de la creación angelical. Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana en latín, traduciendo el hebreo El Ben Sahar, era un querubín ungido. Estaba en la presencia misma de la gloria de Dios. Sin embargo, el verso 15 revela la mayor tragedia cósmica: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue esa maldad? Isaías 14, versos 13 y 14 expone la anatomía de su orgullo: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. El mal no fue creado por Dios. El mal nació como una distorsión, como la ausencia del bien, gestada en el libre albedrío de una criatura perfecta que decidió que no quería adorar al Creador, sino ser el Creador. Lucifer se enamoró de su propia belleza y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Ezequiel 28:17. En ese instante de orgullo absoluto, el querubín protector se convirtió en Satanás y el diablo. Pero Satanás no cayó solo.
Su poder de persuasión y su influencia debieron ser de una magnitud abrumadora. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, nos relata, mediante lenguaje simbólico pero con verdades literales y eternas, la rebelión en el cielo. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4 describe a un gran dragón escarlata y nos dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La exégesis bíblica tradicional interpreta estas estrellas como los ángeles que Lucifer logró convencer para que se unieran a su insurrección. Piensa en esto por un momento, seres celestiales que habitaban en la dimensión de la verdad absoluta, que veían la gloria de Dios de primera mano, fueron seducidos por la mentira de que Dios era un tirano injusto o que la victoria de Lucifer era posible. El resultado de esta rebelión fue una guerra de proporciones inimaginables. Apocalipsis 12, versos 7 al 9 declara, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí tenemos la primera y más sólida base teológica sobre el origen de los demonios. Los demonios son ángeles caídos. Son entidades espirituales que perdieron su gloria, su santidad y su lugar en el cielo, pero retuvieron su intelecto, su organización jerárquica y su odio hacia Dios, el cual ahora dirigen hacia la corona de su creación, la humanidad. Para ser verdaderamente exhaustivos y justos con la complejidad de la erudición bíblica, debemos mencionar una segunda perspectiva que poseían los antiguos hebreos y la iglesia primitiva respecto a la naturaleza específica de lo que los evangelios llaman espíritus inmundos. Aunque la teología dominante establece que los demonios son los ángeles caídos de la rebelión original, existe un misterio fascinante en Génesis 6, versículos 1 al 4. Allí se relata cómo los hijos de Dios, los ángeles vigilantes, conocidos en la literatura extrabíblica hebrea como los Grigori, descendieron a la tierra antes del diluvio, tomaron a las hijas de los hombres y engendraron una raza híbrida de gigantes llamados los Nefilim, los caídos o los tiranos. Muchos ignoran esta realidad porque esperan ver el mal manifestado a través de fenómenos poltergeist, levitaciones o escenas sacadas del exorcista. El enemigo aplaude esa expectativa. La táctica principal del reino de las tinieblas no es la posesión espectacular, sino la sugestión, la tentación y el engaño ideológico. El apóstol Pablo levanta el velo de nuestra miopía espiritual en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate en los términos griegos que usa Pablo. Muestra un ejército oscuro altamente organizado. Tienen rangos, jurisdicciones y estrategias. No operan como una turba caótica, operan como un sindicato del crimen cósmico. Su objetivo no es asustarte para que prendas la luz de tu cuarto, su objetivo es susurrar mentiras a nuestra mente hasta que la cultura misma apruebe lo que Dios condena. Operan detrás de ideologías falsas, detrás de la división en los hogares, detrás de la avaricia corporativa, la depresión, la adicción y el orgullo intelectual que niega a Dios. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los demonios rara vez se presentan como oscuridad, a menudo se presentan como iluminación, como la promesa de libertad absoluta que, en última instancia, se convierte en la cadena más pesada de la esclavitud humana. A pesar de lo sombrío que pueda parecer este panorama, la Biblia no es un libro sobre el dualismo, donde el bien y el mal son fuerzas iguales luchando por ver quién gana. No. El Creador es infinito, Satanás y sus demonios son seres creados, finitos, limitados y, lo más importante, están derrotados. El clímax de la historia humana no ocurre en el cielo, sino en un madero romano a las afueras de Jerusalén. Cuando Jesucristo entregó su vida en la cruz y derramó su sangre, aparentemente el reino de las tinieblas estaba celebrando su mayor victoria. Mataron al Hijo de Dios. Sin embargo, ignoraban la infinita sabiduría del Altísimo. Colosenses 2:15 describe lo que realmente estaba sucediendo en la dimensión espiritual mientras Cristo moría físicamente, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojando en el griego original, apektiomai, es un término militar. Significa desarmar a un enemigo vencido, quitarle sus armas y sus insignias de rango. Jesús, a través de su sacrificio sin pecado, pagó la deuda de la humanidad, arrebatándole a Satanás el único derecho legal que tenía sobre nosotros, la condena por el pecado. Cristo exhibió a estos poderes demoníacos públicamente en el ámbito espiritual como prisioneros de guerra atados a su carruaje de victoria. Conocer el origen de los demonios no tiene el propósito de infundirnos miedo, sino de despertarnos a la realidad. Como creyentes e hijos de luz, nuestra postura no es la del terror frente a las tinieblas, sino la de una autoridad inquebrantable basada en la sangre de Cristo. No peleamos para obtener la victoria, peleamos desde la victoria que Jesús ya obtuvo. El apóstol Juan nos resumió con una de las declaraciones más poderosas de todas las sagradas escrituras en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ignorar al enemigo es una negligencia mortal, obsesionarse con él es una trampa distractiva. La respuesta bíblica y sabia es conocer sus maquinaciones para no ser engañados, ponernos la armadura de Dios diariamente y mantener nuestra mirada fijada implacablemente en el Rey de Reyes. Los demonios son una realidad innegable, con un origen trágico de orgullo y rebelión, pero su destino está sellado. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41, mientras que para aquellos que caminan en la verdad de Cristo, les espera un reino inconmovible de luz que jamás tendrá fin. Si este canal ha sido de bendición para tu vida y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora. Activa la campanita, así no te perderás lo que Dios sigue hablando. Porque Él siempre tiene una palabra para ti, y créeme, la necesitas.